Concordancia. La concordancia es el grado en que dos observadores, métodos o técnicas están de acuerdo sobre un mismo fenómeno observado, también llamado correspondencia, conformidad o reproducibilidad de una cosa con otra. El fin de la concordancia es conocer si un evento puede ser mejorado por un método o una técnica nueva. Adicional, es importante tener en cuenta que la concordancia no evalúa la validez o la certeza de este evento que se está observando. La concordancia puede alterarse por tres cosas. Primero, la variabilidad de los observadores, la variabilidad del instrumento y la variabilidad en el momento de medir en tiempo. La primera corresponde al método en cómo recogen la información. La segunda, a las diferencias existentes entre las variables recogidas por el instrumento. Y la tercera, vamos a citar un ejemplo. Un ejemplo claro sería: es muy diferente recoger información de un paciente que ha egresado de unidad de cuidados intensivos a un paciente que recién ingresa a esta unidad. Concordancia según tipo de variables. Las variables pueden ser categóricas o continuas. Las categóricas son valoradas por el índice kappa, mientras que las continuas por el coeficiente de Pearson, el coeficiente de correlación intraclase y el coeficiente de Linde. Variables categóricas. Índice kappa. Es específico para las variables binarias o dicotómicas. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas que solo tienen como respuesta sí o no, o femenino o masculino. Adicional, representa la proporción de acuerdos observados más allá del azar con respecto al máximo acuerdo posible, olvidando el azar. La interpretación del índice kappa depende directamente del acuerdo que se ha observado entre dos evaluadores o más, pero también depende de la prevalencia del carácter estudiado. Refleja también la concordancia del interobservador o el contraste que se da entre los dos observadores. Cuando hablamos de observadores también podemos referirnos a evaluadores o pares evaluadores o evaluadores adjudicados. ¿Cómo hallar el índice kappa? El índice kappa está conformado entonces por un numerador. El numerador representa la proporción del acuerdo observado menos la proporción del acuerdo que se espera hallar, sobre, que este sería el denominador, primero, la diferencia total del acuerdo, menos la proporción al azar del acuerdo. Esto representa directamente en el denominador el acuerdo posible por el no azar, es decir, olvidando el azar. ¿Cuál sería la interpretación del índice kappa subjetivamente? Entonces, si el índice kappa es menor a 0.0, no habría ningún acuerdo, el grado de acuerdo es neto, es nulo, perdón. Si el índice kappa se encuentra entre 0.21 y 0.40, el acuerdo es mediano, pero no suficiente o sustancial para encontrar la relación. El índice kappa casi perfecto estaría de 0.81 a 1. Y el índice kappa perfecto, o el que espera una concordancia perfecta, está con 1, dando por razón que la proporción del azar es 0. Si el kappa da 0, entonces la concordancia es la misma que se esperaría en virtud de las probabilidades, es decir, del azar. Si el kappa es menor a 0, entonces la concordancia es mucho más débil de lo que se espera en virtud de las probabilidades, y esto ocurre raras veces. Cuando esto ocurre, quiere decir que hubieron varios sesgos durante la investigación. Variables continuas. Coeficiente de Pearson. Este coeficiente mide la probabilidad de establecer una ecuación lineal entre dos variables relativas. Cuando hablamos de relativas, nos referimos a similares, que tratan de medir lo mismo. Adicional, mide la intensidad del acuerdo, pero no la información del acuerdo, ni la diferencia que existe entre estas dos mediciones. Son insuficientes para evaluar completamente la concordancia. Cuando este coeficiente tiene un índice positivo, la covariación o la variación es directa entre los dos factores o las dos variables que se están evaluando. Pero si es negativo, entonces quiere decir que esta relación es inversa. El coeficiente de Pearson toma valores entre menos 1 y 1. Adicional, la correlación de una variable con ella misma siempre va a ser igual a 1. El valor 0 indica una ausencia de la covariación lineal, es decir, no hay variación entre ellos. Coeficiente de correlación intraclase.
Este coeficiente evalúa la concordancia entre dos o más métodos con medidas repetidas. Es decir, a diferencia del anterior, tiene como dato relevante las medidas repetidas. No explica ni discrimina la variabilidad de los métodos, igual que el anterior. Esto se da por los datos cuantitativos. Adicional, los dos objetos son evaluados con valores entre 0 y -1. La variabilidad total se desagrega en entre sujeto e intrasujeto. Entre sujeto quiere decir a las diferencias que hay de cada sujeto, y en intrasujeto a las diferencias que hay entre los objetos y la residual, es decir, el evento que se está observando propiamente. La máxima concordancia con este índice es de 1, y los valores subjetivos o la valoración subjetiva que podemos interpretar es baja fiabilidad menos de 0.4, una fiabilidad regular de 0.4 a 0.75, y excelente, una fiabilidad excelente es mayor a 0.75. Coeficiente de correlación Lin. Este valor se toma en cuenta cuando, primero, 1 en caso de concordancia perfecta y 0 en caso de independencia entre los dos métodos, es decir, no existe concordancia. El coeficiente de concordancia de Lin es una medida agregada, ya que solamente evalúa globalmente la concordancia de un único valor. Es decir, a diferencia del coeficiente de correlación intraclase, solamente se va a situar en un valor. Un análisis desagregado consistiría en evaluar por separado la diferencia de las medias de las varianzas y también del coeficiente de correlación. Esto es lo que hace la diferenciación entre el coeficiente de Lin. Adicional, ¿cuál podría ser la clasificación subjetiva entonces? Casi perfecta mayor a 0.99, sustancial de 0.95 a 0.99, moderada de 0.90 a 0.95 y pobre menor a 0.90.